la vida que tú nos das y la bendición de poder venir a este lugar. Te pedimos que tú nos ayudes a guardar tu palabra y a poner en práctica, guarda Mario, y bendícelo, Señor, a todos que estamos aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a continuar con nuestro estudio de libro de Hechos. Quienes tengan su Biblia pueden abrirla en Hechos capítulo 13. Quienes no, pues pueden verlo aquí en la pantalla. Hechos capítulo 13. Recordemos lo que vimos ya en el capítulo 12, que es donde nosotros nos quedamos la vez anterior. En Hechos capítulos 12 hablamos de que ya Pedro prácticamente deja de ser un personaje principal en la narración que nos da Lucas. Y pues mostré algunas imágenes que nos resumen algunos momentos de la vida de Pedro. Entre ellos, pues les comentaba, me gustó esta imagen porque muestra quizás cierta incertidumbre, cierta sorpresa, no sabemos, al estar caminando Pedro y no quedamos convencidos de cómo estaba su cara, pero nos podemos imaginar cómo estaba en este momento de su historia, ¿no? Entonces Pedro pasa a un lugar secundario. ¿Por qué? Porque ahorita el autor, que es Lucas, se va a enfocar en la vida del apóstol Pablo. Entonces cierra el capítulo 12 diciendo: mientras tanto, la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes. Ya dijimos que este versículo es profundo porque nos menciona que la iglesia lo que estaba haciendo era predicar la palabra de Dios, y el resultado natural de eso era que la iglesia sigue creciendo, que hay nuevos creyentes, nueva gente viene a los pies de Cristo solamente por predicar la palabra, ¿correcto? Y el último versículo dice: cuando Bernabé y Saulo terminaron su misión en Jerusalén. ¿Cuál era la misión de Bernabé y Saulo? Recuerden que ellos estaban en la iglesia de Antioquía, al norte de Jerusalén. En esa iglesia se hizo una colecta para ayudar a los hermanos que iban a sufrir hambre, porque pues un profeta dijo que iba a haber poquita comida en Jerusalén. Entonces se decidieron poner de acuerdo los cristianos, cooperar, y esa cooperación se la dieron a Pablo y a Bernabé, y ellos la llevaron a la iglesia de Jerusalén para que tuvieran ayuda. Entonces terminan esa misión en Jerusalén, regresan llevándose con ellos a Juan Marcos. Es decir, salieron 2 de Antioquía de Siria, después regresan 3 en este viaje. ¿Y quién es ese Juan Marcos? Ya se nos habló de él en el capítulo 12 de una manera muy superficial. Se nos mencionó que en la casa de su mamá era donde se reunía la iglesia para orar, la iglesia que no tenía fe pero que estaba orando de todos modos, la iglesia que cuando recibió respuesta a su oración no creyó que Dios le hubiera respondido. Bueno, en la casa de su mamá era donde se reunían, y Dios tomó a este hombre como parte de ese ministerio. Pero cuando ya llegamos al capítulo 13, nos topamos con algunas cosas que necesitamos mencionar antes y que a veces se nos pasan por alto cuando leemos esto y no nos damos cuenta de lo que quiere decir la Biblia. Pero primero que nada tenemos que recordar algo sobre la voluntad de Dios. A los cristianos se nos enseña a buscar la voluntad de Dios, y por alguna razón se nos dice que es complicada. Por alguna razón, yo creo que todos ustedes han pasado un momento en el que buscan la voluntad de Dios. Señor, muéstrame tu voluntad. Y Dios no nos muestra nada. Siendo realistas, Dios no pone una nube en el cielo, Dios no te habla, Dios no te... viene un hermano y a veces el hermano te dice una tontería y no le tienes que hacer caso, pero como tonto cristiano le haces caso. Entonces, los cristianos se nos enseña a buscar la voluntad de Dios, pero en una manera en que quién sabe a quién se le ocurrió que buscáramos la voluntad de Dios. Así, de decir: Señor, confírmame, háblame, muéstrame. ¿Y dónde dice la Biblia que Dios te va a confirmar y te va a hablar y te va a mostrar de alguna manera? No. Algunos teólogos lo único que te dicen es: ¿qué tienes en tu corazón? ¿Qué quieres hacer? No, pues a mí me gusta trabajar, no sé, con los niños necesitados. Pues ponte a trabajar con los niños necesitados. Tal vez Dios te dio esa cosquillita, Dios te hizo sentir eso porque es donde Dios te quiere. Punto. Ay, pero es que necesito que Dios me lo revele, y que necesito que un cristiano me lo confirme, y que necesito verlo en sueños, y que necesito leerlo en la palabra de Dios. Tú como cristiano sapiente dices: ¿y Dios dónde te promete eso? Dios dónde te dijo que te va a mandar un cristiano para confirmártelo y que te va a confirmar su voluntad a través de la iglesia? ¿Dónde dice eso Dios lo hizo en algunas circunstancias, pero eso no significa que sea una promesa para nosotros. Dios llamó a algunas personas al ministerio, pero no significa que Dios va a actuar de la misma manera. Actualmente, ¿cómo podríamos determinar la voluntad de Dios? Pues sabemos las escrituras son muy claras en algunos aspectos sobre la voluntad de Dios, pero algunos dicen: es que yo no sé mi don. Pues ponte a trabajar en la iglesia, en lo que seas bueno para eso, probablemente ese sea tu don. Es algo mucho más sencillo de lo que pensamos. Pero si no empiezas con cosas pequeñas, como venir a la iglesia, si no empiezas con cosas pequeñas como estudiar la Biblia, obviamente no vas a conocer la voluntad de Dios. Eso es un hecho. Entonces, mucha gente se la pasa en las noches orando: Señor, muéstrame tu voluntad, ábreme los ojos, permíteme conocer. Pero ¿cómo Dios demostró su voluntad a estos hombres? Nótenlo aquí en el capítulo 3, versículos 1 en adelante. Estamos hablando de que Pablo y Bernabé regresaron a la iglesia de Antioquía, ¿correcto? Entonces, llegan a la iglesia de Antioquía. ¿Qué 3 hombres? Pablo, Bernabé y Juan Marcos, que era familiar de Bernabé. Dice: en esta iglesia había profetas y maestros.
Y el capítulo 13 nos menciona: entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban, ¿quiénes? Bernabé, que era este hombre de consolación, hombre con un corazonzote, un hombre santo, un hombre de Dios. Y noten lo que nos está mencionando este versículo. No está diciendo que había solo un pastor, que había un, como lo dicen las feministas ahorita, un patriarcado, ¿no? Una persona que mandara. Era un conjunto de profetas y maestros. Esto estaba pasando en la iglesia de Antioquía y actualmente no pensamos que sea lo mismo. No pensamos que haya profetas aquí en Dios es Amor. No pensamos que Dios haya establecido algunos profetas que revelen la voluntad de Dios, que oren por ti, tengan un trance y te digan esta es la voluntad de Dios. Eso no esperamos. Esto es lo que estaba pasando en la iglesia de Antioquía de Siria. Y entre esos maestros estaba este hombre, Bernabé, que ya dijimos fue el primero que llegó ahí a la iglesia de Antioquía de Siria en el capítulo 12. Para establecer la doctrina, para enseñar a los hermanos, porque fue designado por los apóstoles para ello. Entonces Bernabé llegó a esta iglesia y había otro hombre que se llamaba Simeón. Entre paréntesis se nos pone en la Nueva Traducción Viviente llamado el negro o el níger o como le quieran decir. Era una persona que probablemente venía de África, era una persona que tenía su color de piel diferente y le apodaban el negro. Yo he escuchado incluso, miren qué cotorro, he escuchado a cristianos que dicen, está prohibido poner apodos, no pongas apodos, no te refieras a nadie como apodos, porque Dios les dio un nombre. Yo lo escuché de un líder de jóvenes y yo me quedé con esa idea de, ay, es pecaminoso poner apodos. Pero luego vi que en la Biblia hay apodos. Por ejemplo, así le apodaban a este hombre, en vez de llamarle Simón, le decían, oye, el negro, vente. Jesús, como le decía a Simón, tú no te vas a llamar Simón, te vas a llamar Cefas, ¿no? Porque Pedro te voy a llamar. Entonces tú dices, bueno, si hasta en la Biblia hay apodos, ¿por qué nosotros nos asustamos de que hay apodos y los cristianos ya lo hacen un pecado? Yo no lo sé, no lo entiendo, pero ya les he dicho, me caen gordas esas tonterías cristianas. Entonces, Simeón sí tenía un apodo. ¿Y cómo lo apodaban? El negro. Así dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Lucio era otra persona. Algunos han pensado que este Lucio era el nombre largo de Lucas. Entonces piensan que Lucio era el mismo Lucas que escribió el Nuevo Testamento. Jim Osman nos dice que eso no es posible, o que, bueno, es poco probable, porque Lucio era un nombre muy común en ese tiempo y aparte se nos dice que era de Cirene y no sabemos nada más de Lucas, entonces pues no podemos decir que ese era Lucas. Probablemente era otro hombre. Cirene era una parte al norte de África, entonces probablemente este hombre también era negrito ahí. ¿Por qué razón lo menciona la Biblia? Yo no lo sé, tampoco sé por qué Dios puso énfasis en que era de África, que le apodaban el negro, no sé por qué, pero este hombre venía del mismo lugar del que salió Simón de Cirene, ¿se acuerdan? El que ayudó a cargar la cruz, entonces venían de allá. Manaén era un hombre que, nos dice aquí la Biblia, era compañero de la infancia del rey Herodes Antipas. ¿Quién era este Herodes Antipas? Manaén era un hombre que probablemente pues creció sin echarle agua a su shampoo, sin tener carencias, sin preocuparse por el dinero. Él creció en la casa de Herodes el Grande. Entonces Herodes el Grande, que ya dijimos fue el primero de la dinastía de los Herodes, tuvo algunos hijos porque tuvo 10 esposas. Dentro de esos hijos tuvo a uno que se llamaba Herodes Antipas. Ese Herodes Antipas, ¿quién era? Porque ya hemos hablado de Herodes Agripa primero, que era el que mató a Jacobo a espada o a Santiago y el que apresó a Pedro. Después el otro Herodes Agripa es el que juzgó a Pablo o compareció Pablo delante de él. Pero este Herodes Antipas sí sabemos un poquito más de él. Herodes, también conocido el tetrarca. Este Herodes fue el que fue regañado por Juan el Bautista porque la esposa de su medio hermano de Felipe, que era Herodías, pues dejó a este Felipe, se metió con este Herodes Antipas. Y este Herodes Antipas fue el que vio a Jesús. Su padre quiso matar a Jesús. Él sí mató a Jesús, o sea, estuvo como parte del juicio de Jesús que terminó en la muerte de Jesús. Entonces, Herodes Antipas mandó a matar a Juan el Bautista cuando la hija de esta Herodías, Salomé, bailó, se puso así todo psicalíptico y entonces dijo, lo que tú quieras, vamos a darte. Su mamá que le dijo, quiero la cabeza de Juan el Bautista. Entonces Herodes Antipas mató a Juan el Bautista, vio a Jesús, vio que su ministerio era grande y dijo, es el mismo Juan el Bautista el que resucitó. Él mató a Juan el Bautista y él juzgó a Jesús. Entonces ese Herodes Antipas era el hijo de Herodes el Grande, tío de Herodes Agripa primero, tío abuelo de Herodes Agripa II, y fue amigo de Manaén. Este Manaén, entonces dijimos, se crió con la familia real, se crió con la crema innata de la sociedad, y aparte había otro hombre que se llamaba Saulo.
Entonces, había varios hombres y había todavía más profetas y maestros. Dentro de esos profetas y maestros estaba este grupo de Bernabé, Simeón, Lucio, Manaén y Saulo. Entonces, diferentes personas ministraban en la iglesia y noten, algo que estaban haciendo era ministrar. No estaban sentadotes, no estaban contemplando a Dios así en trance, pidiéndole la voluntad de Dios, pidiendo así con los ojos en blanco, o como los cristianos cantan, así con el ceño fruncido, Señor, muéstrame tu voluntad, como si fuera una aflicción. Ellos no estaban así, no se nos dice que estaban así en la Biblia, se nos menciona que estaban ministrando, como lo vemos en los versículos que vienen. Entonces, este grupo de personas estaba ministrando. Me di a la tarea de buscar en una imagen de esta compañía, este grupo de hombres. Me metí a inteligencia artificial y le puse líderes de la iglesia de Herodes, de Hechos capítulo 13, versículo 1. Y me apareció esto. Me aparecieron unos hombres ahí, unos líderes, ahí el negrito, aquí otro negrito. Pero miren, me apareció una catedral así que dices, oye, como que está fuera de contexto, como que el tiempo en el que la inteligencia artificial me hizo esto, pues como que no me cuadra, ¿no? Porque esta iglesia yo pensaría que vino siglos después. Entonces le puse grupo de líderes de la iglesia de Antioquía en Antioquía y me apareció esto, esta segunda imagen, pero luego me apareció este libro acá en las manos de este como monje. Y según yo, estos libros tuvieron esta forma hasta que se inventó la imprenta. Entonces dije, la inteligencia artificial está medio marihuana, está medio tonta. Pero me gustó en el aspecto de que me habla de los líderes, me habla de unos hombres que estaban dispuestos a servir, unos hombres que quizás sí, en medio de un bullicio de una multitud que no le hacía caso, ellos estaban sirviendo en la iglesia. Estos hombres estaban activos en la iglesia y así fue como Dios los designa al servicio. Dice, cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, es decir, estaban estos hombres sentadotes, estaban esperando la voluntad de Dios. No, estos hombres estaban adorando a Dios o sirviendo a Dios y ayunaban. Otras versiones dicen estaban orando al Señor y ayunaban. Este grupo de hombres, es decir, estaban en la iglesia ministrando, estaban activos dentro del cuerpo de Cristo, estaban haciendo pues o adoración al Señor u oración al Señor. Y aparte, ayuno. Aquí va un paréntesis. ¿La Biblia manda, el Nuevo Testamento manda que los cristianos ayunemos? No. Lo menciona como algo que iban a hacer los cristianos. Jesús dijo, cuando ustedes ayunen, no en que estén demacrados para que la gente les tenga lástima. Cuando ustedes ayunen, entran a su cuarto y lávense y salgan así con las demás personas para que no sepan que están ayunando. Es decir, no se hagan los mártires, no estén dando lástima. La verdad es que yo no ayuno. Porque cuando uno piensa en ayunar, dicen, vas a reprimir los deseos de la carne. Y tú dices, bueno, los deseos de la carne creo que los entiendo por una cosa y las necesidades de la carne, como comer, son otras, ¿no? Algunos dicen, es para que destines ese tiempo a Dios. Y en mi forma de pensar es, bueno, la verdad es que yo prefiero comer y después orar en vez de sacrificar mi comida para orar. Pero bueno, eso depende de cada quien. La Biblia no dice que tienes que ayunar. Eso depende de cada uno de ustedes y no deben andarlo ahí proclamando si es que ayunan, ¿no? Pero este grupo de personas estaban ayunando, estaban adorando al Señor. Y en ese momento, nos dice la Biblia, el Espíritu Santo dijo, designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. ¿Cómo es que el Espíritu Santo dijo esto? La verdad es que no sabemos. El versículo 1 quizá nos da un poquito de entendimiento sobre esto, porque había profetas. Los profetas recibían la voluntad de Dios, la recibían de viva voz y ya la podían proclamar con los demás. Entonces, quizá en ese aspecto, los profetas recibieron la revelación del Espíritu Santo y la proclamaron al resto de la congregación y dijeron, apártenme estos hombres para el trabajo al cual yo los he designado. Entonces, el Espíritu Santo dijo, designen a Bernabé y a Saulo, designen a estos dos hombres que llegaron a la iglesia de Antioquía de Siria en el principio para el trabajo especial al cual los he llamado. Dios los llamó a estos hombres, pero estos hombres como estaban activos, ya estaban trabajando, no estaban esperando, Dios revélame para ver qué es tu voluntad y después empezar a trabajar. Estos hombres ya estaban sirviendo, ya estaban trabajando, ya habían trabajado en la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía pudo haberle dicho, no Señor, no te lleves a nuestros mejores elementos, son los mejores maestros que tenemos acá, pero el Espíritu Santo dijo, ellos son los que yo he designado, a ellos quiero que los separen, a ellos los voy a mandar al trabajo para cual los he designado. Entonces nos dice el versículo 3, así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, es decir, la iglesia continuó haciendo lo mismo, les impusieron las manos y los enviaron. No se nos revela más, no se nos revela si Dios les dijo, quiero que visiten estas ciudades, quiero que vayan a este lugar, quiero que estén en tanto tiempo de vuelta en la iglesia. No sabemos más. Algo Dios les dijo a los profetas y a los maestros de esta iglesia, algo Dios proclamó en la iglesia de Antioquía, algo Dios hizo en este momento para que la gente pudiera conocer su voluntad y entonces seleccionan a Pablo o a Saulo y a Bernabé, los seleccionan para el ministerio que Dios les había para el cual Dios los había llamado y entonces nos dice la Biblia, ayunaron, oraron más
y los enviaron, no los retuvieron. Y entonces vemos como de Antioquía, que está aquí, vemos esta parte de Antioquía, en la parte derecha de la pantalla está Siria, al norte está Antioquía, cerquita ya vieron está Tarso. Entonces de Antioquía bajaron a la ciudad de Seleucia, fueron a la costa, de ahí se embarcaron y llegaron a Salamina. En Salamina, que está en la isla de Chipre, llegaron a hacer algunas cuestiones en esta isla, empezaron a ministrar ahí. Uno diría, oye, pero ¿por qué no agarraron grandes ciudades? No sabemos, ¿por qué no se fueron a otro lado? El Espíritu Santo era el que los estaba dirigiendo. Y esto da el inicio a lo que nosotros conocemos como el primer viaje ministerio de Pablo. En este primer viaje misionero de Pablo, obviamente está con Bernabé, siguiendo las indicaciones del Espíritu Santo. Entonces, hasta ahorita estamos viendo al lugar de Antioquía, Antioquía de Siria. Recuerden que hay otra Antioquía aquí al norte, en Galacia, ¿ya vieron? Entre la frontera de Pisidia y Galacia. Aquí está otra Antioquía, pero esa fue visitada por Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Sin embargo, salieron de Antioquía y regresaron a Antioquía. Así entonces empieza el primer viaje misionero de Pablo. Dice la Biblia, entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. Noten que se está mencionando ahí Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. El que estaba orquestando, el que estaba dirigiendo esto era el Espíritu Santo. Y lo que hicieron fue, descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre, como les estoy mostrando aquí, y desembarcaron en la ciudad de Salamina o pueblo de Salamina o puerto de Salamina o lo que sea. Entonces aquí de Antioquía bajan a Seleucia y se van hasta Chipre. Allí en la ciudad de Salamina fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Noten lo que estaban haciendo ellos. No empezaron con algo diferente, no empezaron su ministerio de una manera diferente, mística, escondida. Lo que ellos ya venían haciendo, que era predicar la palabra de Dios, lo siguieron haciendo. Y nos dice la Biblia aquí una nota especial, Juan Marcos fue con ellos como su asistente. La Biblia no nos dice que el Espíritu Santo les dijo, oigan, también a Juan Marcos, ¿no? No sabemos si eso fue iniciativa de ellos, pero ¿a qué es lo que estoy yendo acá? A veces la iglesia lo hace muy complicado. A veces la iglesia dice, vamos a hacer esto, vamos a buscar la voluntad de Dios. A veces Dios revela su voluntad de una manera que lo sabes, que es un deseo, que tú tienes ganas de irte, no sé, a China de misionero, pues vete a China. La iglesia te apoya, la iglesia te bendice, tú puedes seguir predicando la palabra de Dios porque ya lo has hecho en tu iglesia previa. Pero si tú estás esperando la voluntad de Dios sentadote, así pasguatote, como un flojonazo, lo más probable es que Dios no te revele su voluntad porque ni siquiera vas a leer la Biblia. Entonces, ¿quieres conocer la voluntad de Dios? Actívate, empieza a servir en lo mucho, en lo poquito que puedas. La iglesia de Dios estaba sirviendo a Dios cuando Dios le revela su voluntad. Entonces, eso es algo que nosotros podemos aprender de acá y tengan esa cuestión en mente. Dios mencionó una y otra vez el Espíritu Santo, que Pablo fue guiado por el Espíritu Santo, que Bernabé era una persona que confiaba en el Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo, y vamos a ver cómo en este viaje hubo oposición diabólica a los ministros llenos del Espíritu Santo. Es decir, un contraste diferente. Por un lado está el Espíritu Santo, por otro lado está Satanás, que se opone a la obra de Dios. ¿Quiere decir que el trabajo de Dios va a ser fácil? ¿Que cuando Dios te designa algo va a ser fácil? No, aquí en la misma iglesia hay broncas, aquí en la misma iglesia hay chismes, hay cizaña, hay pleitos, pues más en el campo misionero. Claro que lo va a haber. Pablo, Bernabé, Juan Marcos se enfrentaron a eso, pero vamos a ver qué es lo que Dios hizo. Terminamos en oración. Areli, por favor, nos despides en oración. Sí, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites poder servir en diferentes causas, Señor, por el ministerio. Muchas gracias por todo te damos y bendícenos a todos nosotros en la semana. Gracias porque hemos aprendido grandes cosas y sabemos que podemos servir en lo poco o en lo mucho que tú nos permitas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias.